noches y bienvenidos a Día D. Qué premonitorias resultaron, ¿no es cierto?, las palabras de Pedro Pablo Kuczynski cuando aún era candidato. Si me pasa algo, recuerdan que dijo, tengo 2 pólizas, aquí están Mechita y Martincito. Increíble. Este gobierno de un plumazo ejecutó esa póliza en lo que yo llamo el lunes negro de la política peruana. ¿No es cierto? La mayoría fujimorista y sus aliados decidieron encarpetar el proyecto de adelanto de elecciones, de eso hemos hablado, y la respuesta del Ejecutivo fue, para evitar, ha dicho el presidente, que esta mayoría cooptara al Tribunal Constitucional, plantear cuestión de desconfianza sobre la elección de los magistrados. Y ese lunes la pretensión de Pedro Laechea era también pisar el acelerador a fondo para avanzar con la elección de los magistrados, pese a que era materia de la cuestión de confianza. Y entonces lo que vimos fue verdaderamente vergonzoso. El presidente del Congreso, el expresidente del Congreso ahora, ni siquiera fue a recibir al premier del Solar y a sus ministros que habían llegado muy temprano al Parlamento. El vergonzoso cierrapuertas, lo vimos todos en televisión nacional. Y luego hablar de cortesía al darle la palabra a Salvador del Solar, ignorando soberanamente que la Constitución dispone que el ministro, el primer ministro y su gabinete pueden tomar la palabra en cualquier pleno, sin derecho a voto, pero tomar la palabra. Y bueno, lo escuchó, sí lo escuchó, pero después vamos con la elección, además de mi primo. ¿Ah? Eso fue lo que pasó el lunes negro, porque la agenda, lo ha dicho en CNN, la pone él. Bueno, el desenlace además fue tremendo y trepidante, ¿no? Terminó con Mercedes Arauz, ya reculó en esa decisión, jurando como presidenta encargada frente a un Congreso que desde el día 1, o lo que quedaba de ese Congreso, ¿no es cierto?, le hizo la vida imposible al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo arrinconó y lo obligó a renunciar a este Congreso que permanentemente puso zancadillas desde el día 1, a un gobierno del que ella formaba parte, frente a un Congreso que pretendió indulgarnos leyes inconstitucionales, frente a un Congreso que además confundió la inmunidad parlamentaria con impunidad, un Congreso blindador de personajes corruptos. Lunes negro de la política peruana y todos los entretelones, todos esos detalles que usted no conoce, se los cuenta esta noche Lorena Ormeño en el siguiente reportaje. La noche de lunes, la luz de un televisor iluminaba la habitación de un expresidente, hoy con arresto domiciliario. A través de una pantalla, como cualquier peruano, Pedro Pablo Kuczynski atestiguaba el dudoso nombramiento como presidenta de Mercedes Arauz. Asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Juramenta en un acto formal, ¿no es cierto?, ante un crucifijo, con himno nacional, con mensaje a la nación además. Un error garrafal y un papel triste. El último, desesperado e inútil movimiento en un juego de tronos en que su otro vicepresidente, aquel convocado solo para darle color a su plancha, había ganado largamente tras anunciar lo que se había convertido en un reclamo popular. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. ¡Métela toda, delincuente! ¡El pueblo te votó! La fórmula que llegó al poder se rompió durante una batalla propiciada desde la orilla de los que perdieron. Estamos en una dictadura de un presidente que ha desconocido la constitución política. Estamos viviendo un golpe de Estado, eso es lo que vive el Perú. Dictador, chavista, malnacido, papeluchero, ¿qué no le han dicho al presidente? Por favor, hagan un acto de contrición, háganse un taller de inteligencia emocional. Pero ¿qué hilos se movieron y propiciaron la disolución? Invitamos a la señora Mercedes Arauz que pase. A las 9:02 de la noche del 30 de septiembre, Mercedes Arauz acudía al llamado del presidente del disuelto Congreso. Los medios transmitían al país su llegada nerviosa y hasta su temblor al leer el discurso que ya tenía preparado. Lo más fácil hubiera sido renunciar. Soy una mujer de retos muy definidos, de principios, y no me corro de mis responsabilidades, por más difíciles que sean las circunstancias. Pero Arauz no era la única inquieta. Olaechea, por primera vez, sin el auxilio de un papel, olvidaba en plena juramentación el nombre del presidente de la República. ¿Juráis por estos santos evangelios
desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Fue el primer y último acto público de un supuesto mandato que duró solo 24 horas, pues Arauz renunció al día siguiente por Twitter. Pero la cuenta regresiva para la crisis desatada tras el triunfo de PPK no inició ese lunes, sino 5 días antes, con el archivamiento del adelanto de las elecciones por el fujimorismo y sus aliados. ¿Por qué decidieron no intentar de nuevo con el tema del adelanto? Porque igual iba a ir adelante la elección del TC, que era estratégica, digamos, ¿no? Entonces el gobierno dice, veamos después qué hacemos con el adelanto de elecciones, pero ahora detengamos la elección del TC, porque lo que quieren es, como no tienen control del TC, nombrando 1 o 2, cambiaban la correlación de fuerzas y el TC ya estaba en sus manos. ¿Pero qué tenía que ganar o perder la oposición con el Tribunal Constitucional? El TC es la instancia judicial más importante del país. Por ahí ha pasado el tema de Ollanta y Nadine, le dieron la libertad. Por ahí ha pasado, está el tema de Keiko, están esperando que le den la libertad. Hay una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para tirarse abajo la ley que permite las colaboraciones eficaces. O sea, quieren tumbarse el acuerdo con Odebrecht y los acuerdos que vienen con Graña y Montero, con OAS. O sea, capturar el TC les permitiría acabar con la lucha anticorrupción. O sea, trataron de tirarse a los fiscales, no pudieron, se tuvo que ir Chavarri, entonces ahora, ¿a dónde vamos? Vamos al TC. Tras la derrota del adelanto de las elecciones, la propuesta de modificación de la elección del Tribunal Constitucional iba por el mismo camino, pues pese a su anuncio, el Congreso acordó elegirlos ese día. Tocaba hacer un movimiento definitivo y el lunes a las 8:30 am, Vizcarra envió a su alfil a presentar la cuestión de confianza. Pero la consigna parecía ser evitar el anuncio hasta después de la elección, pues según la ley, el pedido de confianza solo es válido si se formula en el Pleno. Y si Del Solar hablaba tarde, nadie podía acusarlos de negarle la confianza. Jugada maestra, pensaron, pero con base a la Constitución que autoriza a los ministros a participar en el Congreso, el gabinete intentó entrar. El choque fue inevitable. Hemos sido tan escrupulosos en mantener las formas y los procedimientos de que dijeron no podemos ingresar al Pleno porque no se ha abierto todavía la sesión. Cuando estamos para ingresar, habían 2 congresistas, 3 congresistas ahí que se oponían a que ingresemos nosotros. La excongresista Bartra, Gilbert Violeta. No me haga bien el favor, señor. Están impidiendo la entrada del premier. Han cerrado la puerta del hemiciclo, la señora Bartra está trincherada, es increíble lo que está sucediendo. ¿Cree que el impedimento de los ministros al Parlamento proviene del penal de Chorrillos? Eso no lo puedo decir, pero acá se obedecen órdenes y consignas. Todo fue surrealista. Desde el hemiciclo, congresistas intentaban abrir la puerta ante la risa de Jorge del Castillo, mientras atrás los ministros eran bloqueados. Tenían órdenes, dijeron así bien claramente, del señor Giovanni Forno, asesor principal del presidente Pedro Leechea, para que nadie ingresara al hemiciclo. Estábamos prácticamente secuestrados dentro del Pleno. Se les hablaba, se les leía la Constitución. Cuando yo digo, miren, esto no puede ser, ustedes 2 están ahí, yo les voy a tomar fotos, yo a ustedes los voy a denunciar. Es ahí donde uno de los miembros de la seguridad abre solo una hoja de la puerta para pasar. Entonces yo antes de entrar me quedo atrás y le dije, pase, premier, por favor. Salvador del Solar ingresó y fue en busca de Olaechea. Y el Solar le dice, mira, yo tengo derecho acá a hablar, vengo a hablar 10 minutos, quiero que me des la palabra. Y Pedro Olaechea le dice, usted no tiene la palabra ni tiene derecho a estar acá. Yo lo invitaba a las 4 de la tarde, usted no tiene por qué estar acá y haber entrado de la manera que ha entrado, esto estaba cerrado. Del Solar terminó acorralado por congresistas que a gritos lo querían desalojar.
pero a continuación venía la votación del TC y él no estaba dispuesto a irse. Abre el debate el presidente y bueno, ahí es donde yo pido la palabra, me da la palabra y yo, que ya había invitado a Salvador de Solar a que se sentara en mi curul, le pido al presidente que le dé el uso de la palabra a Salvador de Solar. Y Salvador llega y habla desde mi curul. Hemos quedado por cortesía, no hay que hacer una obligación. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Es el artículo 129 de la Constitución el que me faculta hacer uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Y él dice, si se aprueba el proyecto de ley, luego de haberse detenido la elección, entonces nos habrán dado la confianza. Pero si ustedes continúan con la elección, no nos habrán dado la confianza. Sigue el debate y Indira Wilca, de Nuevo Perú, presenta una cuestión previa que establece lo siguiente: cancelar el procedimiento en marcha, discutir inmediatamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y la cuestión de confianza hecha por el Ejecutivo. Entonces, esa cuestión previa se discute muy brevemente y va a votación. Y la rechazan. Y en ese momento están rechazando la confianza. Y tras ese movimiento, Olaechea inició la votación. Desde mi despacho, por ejemplo, yo te había analizado a los 11 candidatos. Y a quien elegían primero era el primo hermano de Olaechea. Pero no solo eso, miembro del estudio donde trabaja el esposo de Úrsula Letona. Y tú veías el siguiente candidato del APRA, el siguiente candidato del APRA, el siguiente candidato Fujimori. Olaechea dice, no lo presentó Fuerza Popular, no lo presenté yo. Claro, porque al otro lo presentaron los del Frente. De pronto el Frente Amplio y Nuevo Perú salieron a protestar mientras Luz Salgado los enfrentaba y Becerril grababa entre risas. Olaechea no se inmutó y su primo candidato logró los 87 votos, pero uno, fantasma. Cuando yo estoy en el centro protestando diciendo cierren el Congreso porque esa es la opción que yo creo, de repente aparece en el tablero electrónico mi voto en verde. Ahora, dicen que ha sido mi colega el congresista Dagmar. ¿En qué momento el congresista Dagmar ingresó a su escaño de espaldas a mi escaño? Ellos han presentado un video diciendo de que se ve ahí que él se apoya en la mesa y que por eso vota. Yo no lo creo. ¿Por qué? Pues nosotros no es, ¿por qué? Porque quienes conocen el Congreso saben muy bien que del tablero hacia donde está el escaño hay una diferencia de más o menos 3 a 4 centímetros. Ya. Y que es imposible que una persona que esté subiendo, apoyándose ahí, haya activado esa votación. Y la segunda cosa es que no fue un solo voto, señorita. Estando en el centro, de repente aparece otra votación por otro representante del Tribunal Constitucional y esta vez mi voto en ámbar. A todas vistas eso se llama adulteración y eso es un delito. María Elena Foronda pidió nueva votación, pero se la negaron y creyendo la partida ganada, envalentonados se fueron a receso. Faltaban 3 horas 41 minutos para la disolución. Y yo le digo al presidente Vizcarra, ¿por qué se demora tanto? Ya votamos, pues ya. ¿Por qué ya no presentó ahorita, digamos, el cierre del Congreso? ¿Por qué demora tanto? ¿Que le tiemblan las piernas? Tarde se dieron cuenta de que Vizcarra se decidía ya por el movimiento más arriesgado. Corre el rumor de que el presidente va a hacerlo. Entonces, un poco antes de las 4 hay una conferencia de prensa de varias bancadas amigas del Fujimorismo donde anuncian que le van a dar la confianza, por supuesto, al premier del Solar. Hemos estado evaluando el proyecto de ley. O sea, no tendría sentido negar la confianza por un proyecto de ley en el cual estamos sustancialmente de acuerdo. A las 4 comenzó el debate y a las 5:33 el jefe de Estado dio su mensaje a la nación. Y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Eran las 5:41. A esa misma hora, el Pleno le concedía la confianza. Pero Vizcarra había hecho jaque mate. Lamentablemente, ya le habían dicho no a la cuestión de confianza.
al elegir al primo del presidente del Congreso. Así es. Yo creo que a estas alturas ya se deben haber dado cuenta que al pueblo peruano se le respeta. El Congreso se volvió un caos, unos gritando golpe de Estado, otros volcándose a celebrar en las calles, donde por arte de magia aparecieron candidatos subiéndose al coche. Estamos aquí celebrando esta victoria que nos ha costado. Al Congreso se le dio una opción, se le dio una oportunidad, que era el adelanto de elecciones. Pero mientras el presidente tomaba juramento a su nuevo primer ministro, en el Congreso lo suspendían temporalmente y movían su última pieza, Mercedes Arauz. Ahí hay pues una serie de sentimientos encontrados y revueltos, ¿no? Está la ambición, la sana ambición de una mujer calificada que quiere llegar al máximo sitial en su país, ¿no? Y está pues un manojo de nervios y de emociones, ¿no? Que ha sido aprovechado por sus colegas para presionarle y decirle, Meche, tú eres, ¿no? Y se dejó llevar, pues. Y ahora está en un proceso de arrepentimiento, ¿no? Así, desde su disolución y mientras las calles comenzaban a arder, los congresistas intentaban seguir con vida. Que yo me enteré por algunos congresistas que había habido una banda presidencial de por medio que se le querían poner y ella se resistió. ¿Y a qué hora es que van a comprar la banda? Mira, si se estaban inventando una presidenta, podían inventarse una banda, mamá. Fernando Vivas es de los pocos periodistas que tras su renuncia logró comunicarse con Mercedes Arauz. Y me dijo que también fue sorprendida en una atmósfera donde había mucha confusión con la Biblia y el crucifijo. Entiendo que ella se había decidido prestar para una ceremonia, pero sin jurar ante un crucifijo, ¿no? Y me dice algo más, que ella les dijo que no iba a firmar ningún documento y que no iba a llamar a las Fuerzas Armadas. Y es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía anunciaron su respaldo a Martín Vizcarra, mientras la polémica era determinar si era legal o no la disolución del Parlamento. Vengo como vicepresidenta del Congreso de la República y no como miembro de la Comisión Permanente, porque de ninguna manera se puede acatar una disolución inconstitucional. Al golpista hay que enfrentarlo. Yo no le tengo miedo, ni a Vizcarra, ni a los militares golpistas. Y bajo esa lógica, excongresistas insisten en seguir en funciones y exigen todos sus beneficios. ¿Pero fue un golpe de Estado? No estamos ante un golpe de Estado, estamos ante una situación prevista en la Constitución, que es la negativa, la consecuencia de una segunda negativa de cuestión de confianza. Dicen que la palabra fáctica es aquí lo que lo convierte en golpe de Estado. Bueno, en realidad se negó la confianza, tanto es así que no se suspendió la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Si el Congreso habría suspendido la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y no habría procedido con tanta precipitación, seguramente esta situación no se habría dado. Para Carlos Ramos, actual miembro del Tribunal Constitucional, no hay dudas, más si todas las instituciones públicas siguen trabajando. Hoy, con reyes, reinas, peones y alfiles caídos, el Perú es otro, y algunos sienten el calor popular. Así, la oposición participará en las próximas elecciones y sin resistencias, ¿el gobierno estará a la altura del desafío? Cuestión de confianza en este mismo momento. Disolver constitucionalmente el Congreso. Sí, juro. Bueno, a esta hora de la noche tenemos encuesta para ustedes en nuestra página web, en nuestra aplicación ATV Play, porque lo que queremos es que usted participe. Somos un canal interactivo y ahí está. La pregunta es la siguiente: ¿qué debe priorizar el gobierno del presidente Vizcarra? Y hay una serie de alternativas. Ya está abierta la votación para que nuestros televidentes entren y voten. ¿Qué debe priorizar el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Continuamos
con el programa Ingrese y Vote, www.atv.pe y también en nuestra aplicación ATV Play. A ver, hay quienes atribuyen el inicio de esta crisis al 28 de julio del 2016, que es el día en que la señora Keiko Fujimori perdió por pocos votos la presidencia. Persiste la idea en Fuerza Popular de que a Keiko Fujimori le robaron las elecciones. Tan golpeada terminó, no pudo sobreponerse de este golpe que ni siquiera, y vamos a parafrasearla, tuvo el gesto protocolar de felicitar a Pedro Pablo Kuczynski. Y más bien anunció a todo el Perú que Fuerza Popular ejecutaría su plan desde el Congreso de la República. ¿Cómo devino la ejecución de ese plan? Bueno, ya lo hemos conocido todos. Esa mayoría numérica que tenía Fuerza Popular con su eterna aliada, el APRA, quedó desnudo, expuesto, calato en los chats que se han conocido. El chat Mototaxi, por ejemplo, en el que la cúpula naranja se congratulaba, se daba palmaditas en la espalda, se aplaudían por la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Imposible olvidar la frase de la congresista Cecilia Chacón. Ahora ya saben con quién se meten. Luego conoceríamos el contenido del chat La Botica, infame chat, donde al presidente Martín Vizcarra, la congresista o excongresista Milagros Salazar, insultaba diciéndole mentiroso y malnacido. Pero sobre todo es el mismo chat en el que se aconsejaban cómo blindar a Chávarri y Nostroza, los hermanitos, ¿no es cierto?, del Consejo Nacional de la Magistratura. Por razones de supervivencia, escribió la excongresista Rosa Bartra. Y bueno, ya el último, así, el que corona la cereza del pastel, es el chat de la bancada de Fuerza Popular, en el que hay 47 miembros, y aunque dijeran que era broma, el contenido es bastante polémico, por decirlo menos. Un entusiasta, Miguel Ángel Elías, escribió: el lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia. Eso era Fuerza Popular. Eso era Fuerza Popular. Fernando Díaz tiene el reportaje. Especulaban. Está deprimida. ¿Depresión? No me conocen. Jamás. Eso es para los perdedores. Y yo no me siento perdedora. A Fuerza Popular no hay que escucharla. A ver, firma bonito. A ti he decidido no darte entrevista. Hay que mirarla. Vete a la y no. Y Condorito, señores, es chileno. Es chileno. Hay que ver lo que hacen. Han votado a favor 12 señores congresistas. Ha sido rechazada o no aprobada la moción contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo. Si les hubieran dado un manual de cómo destruir la institución, no lo hubieran hecho mejor. Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes. Y pensar que hace 3 años fueron 73 congresistas. La sangre en el ojo vino desde que no pudo asumir la señora Keiko Fujimori. Desde aquella oportunidad creo que la consigna fue una sola: no vamos a dejar gobernar. Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición. Una aplastante mayoría naranja que pudo haber sido capaz de generar un auténtico cambio en el país. Mototaxi en realidad es un chat que revela muchas cosas. Fue la primera muestra, creo, de cómo manejaba el fujimorismo su bancada, cómo Keiko manejaba la bancada. Fue la primera cabinada de lo que se vendría después. Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori y sus asesores Ana Vega y Pierre Figari, tuvo en sus manos la oportunidad dorada para hacer oposición con reforma política. Pero estaban las personas que la envenenaban y la llenaban de odio y de agresividad contra el Ejecutivo, y que ha llegado al desenlace espantoso. Esta mayoría parlamentaria pudo haber sido gobierno en el 2021, pero se lo impidieron sus consignas partidarias, las denuncias por corrupción y lo más oscuro de su ADN. Sacar 72 o 73 parlamentarios era un peso enorme, ¿no? Que la terminó hundiendo. Porque es un grupo inmanejable. Porque es un grupo inmanejable y por ser quienes eran. Si fueran 76 fujimoristas disciplinados, conscientes,
claros, bueno, de repente la hacían, pero no, era una turbamulta de todo tipo. Hoy, cuando solo quedan 30 fujimoristas entre titulares y suplentes en la comisión permanente de un Congreso ya disuelto, repasamos los momentos más álgidos de esta bancada que calentó curules en el legislativo durante 38 meses, que legisló, que fue acusada de blindaje y que tuvo la habilidad de poner piedras en el camino y cerrar puertas en la cara. Tengo que reconocer con jerarquía que efectivamente hubieron errores políticos del legislativo que han desencadenado precisamente la crisis política que hoy vivimos. No es un mito ni una leyenda urbana. La derrota electoral frente a Kuczynski en el 2016 fue la gran herida que el partido jamás pudo cerrar. Eso es lo primero criticable. Haber jugado con el tiempo de los peruanos, de las personas que caminan por la calle, algunas con trabajo y otras buscándolo, haber jugado con ese tiempo por una rabieta política de una elección perdida. Era junio del 2016 y el Hotel El Pueblo en Santa Clara acogía el primer cónclave de Fuerza Popular. 3 días de adoctrinamiento para un séquito de 73 congresistas, la mayoría integrantes del llamado neo-fujimorismo, entre ellos el hoy ministro de Cultura, Francesco Petrosi. Vamos a establecer 2 cosas acá que no quiero que se me pase. Primero, el agradecimiento a un partido político que creyó en mí como opción para parlamentario y que me llevó de la mano de una lideresa joven que yo consideré una chica joven, abierta, ¿no? Libre, liberal, y que al final no fue así. Me confundí, pero el agradecimiento tiene que quedar en actas. Esta entrevista fue hecha un día antes de que Petrosi fuera llamado para integrar el flamante gabinete Ceballos. El tenor peruano que brilló en Europa recuerda con ilusión sus inicios en Fuerza Popular. Poco o nada le duró el romance. Por felicitar al ministro Jaime Nieto, la cúpula del partido le llamó drásticamente la atención. Y le dije cosas muy lindas, que el mundo de la cultura, de las letras, de la música estaba muy satisfecho y le dábamos la bienvenida. Y arrancó el chat a destruirme. Entonces yo no hablé más en el Congreso durante 6 meses, porque me daba miedo. Pero me retiré porque efectivamente había un sector importante de la bancada que yo sentía un rechazo feo. Que se hablara de mí, que se comentara cosas de mí, que se comentara lo que hacía, lo que no hacía. Era un interés malsano en mi persona, que no me gustaba. Petrosi dice que nunca fue parte del VIP naranja. Solo unos cuantos integraban el cogollo cercano a la lideresa. Por debajo está este monstruo de 1000 cabezas que se refieren como la bancada, que es un bloque en realidad de congresistas. Encima estaba el mototaxi y arriba la cúpula de Fuerza Popular. En el 2016, la dirigencia de Fuerza Popular determinó que los congresistas Chacón, Galarreta, Letona, Reategui, Salaverry, Schaffer, Miki Torres, Alcorta, Rosa Bartra, Donaire, Vilca Toma, Beteta, Aramayo, Tubino y Becerril fueran los responsables de instruir a sus colegas. El resto solo debía acatar órdenes y punto. No acatas las órdenes que se dan y eres adversaria política, pues ahí está la Comisión de Ética. Y es ahí donde he sufrido todo el flagelo, porque he perdido mis títulos universitarios, he perdido el 5º año de secundaria por un capricho político. Los 73 congresistas recibían indicaciones precisas de los asesores Figari y Vega, pero solo el Petit Comité Naranja integraba un chat de Telegram, aparentemente mucho más seguro que el WhatsApp. En diciembre del 2016, en plena interpelación al ministro de Educación Jaime Saavedra, se descubriría el doble discurso de los miembros del llamado chat Mototaxi. Una fotógrafa nuestra que estaba en la galería en la sesión de interpelación al entonces ministro de Educación Saavedra, desde la parte alta del 2º piso vio el celular de Becerril, que estaba chateando con alguien. La fotógrafa del diario El Correo agrandó la imagen y descubrió los pasajeros de este mototaxi tan escurridizo
como inestable. Era un chat secreto de el alto mando de Fuerza Popular. Era tan secreto que incluso habían congresistas que no sabían de su existencia. Luz Salgado decía: todos han estado muy bien, me sorprendió gratamente Andrade. Cecilia Chacón amenazaba diciendo: ahora ya saben con quién se meten, mientras Keiko inflaba el pecho de orgullo felicitando a sus chicos. Un equipo de lujo, gritaba Figari. ¡Viva Fuerza Popular!, escribía Rosa Bartra. El primer indicio fue la censura a Saavedra, la primera muestra de fuerza. 74 votos a favor, más Albrecht, verde, la presidencia, verde, Vieira. Meses después, en el 2017, en septiembre, vino la salida de Zavala. Nadie eligió al señor Zavala y a su gabinete. Nadie los ha elegido. Y no pueden venir acá a pechar al Congreso de la República. ¿Quiénes han creído ellos? Luego, él hizo cuestión de confianza por la ministra Martens de Educación. No tengan dudas de que la tarea... Ya termino, señor presidente. Por cortesía le hemos aceptado... Fue la primera muestra, la primera clarinada de cómo el fujimorismo en esta etapa ha manejado la fuerza que se le da democráticamente y que a la larga ha generado la situación en que estamos hoy. ¡Y cállese usted! ¡Usted no le va a faltar respeto! ¡Cállese! Mototaxi no solo inspiró un libro del periodista Víctor Caballero. Mototaxi marcó la pauta de lo que vendría después. El 15 de diciembre del 2017 pedirían la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral. Para garantizar que este gobierno termine su mandato hasta el 2021, que renuncie para que pueda un vicepresidente suyo asumir las riendas del país. Veamos si efectivamente el presidente de la República tiene las agallas para renunciar. El 21 de diciembre del 2017, Kuczynski es salvado de la picota gracias al voto de Kenji Fujimori y sus Avengers. PPK devolvería el favor en vísperas de Navidad, indultando a papá Alberto. Kenji sabía y era consciente de que el fujimorismo lo fundó su padre y de que una de las tareas pendientes del fujimorismo era la libertad, de su padre. Y él luchó por esa libertad, usando métodos poco ortodoxos, pero luchó por su padre. A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Aparecieron entonces los Mamani videos. El congresista puneño grabó con cámaras escondidas la compra de votos en contra de la vacancia, pero la bancada lo blindó, declarándolo héroe de la democracia. ¿Se puede saber quién equipó a Mamani? No tengo la menor idea. Renunciando. Con el escándalo encima, Kuczynski terminó renunciando el 21 de marzo del 2018. 2 días después, se iniciaría la era Martín Vizcarra. Juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Para ese entonces, la presidencia de la Comisión Lavajato había recaído en uno de los nuevos cuadros del fujimorismo. Rosa Bartra, una abogada y química farmacéutica, hallaría la fórmula para no incluir en su investigación sobre las coimas de Odebrecht ni a Alan García ni a su lideresa Keiko Fujimori. Rosa Bartra no solamente es una congresista que obedece al pie de la letra las instrucciones de la cúpula de Fuerza Popular, sino que es una persona, a pesar de las discrepancias, absolutamente aplicada. Tú la ves en la mañana en la Comisión de Constitución, en la noche la ves en un noticiero, al día siguiente la vuelves a ver en la comisión, luego la ves en Pasos Perdidos. Es una persona que no pierde ni un solo minuto de su agenda política. Para julio del 2018, el fujimorismo sufrió varias bajas y la bancada se redujo a 61 congresistas, que ya no eran mayoría. Es en ese contexto donde aparecen los audios de la vergüenza, el juez Inostroza y la misteriosa señora K. Aló, doctor. Señorito, me llamó la señora. ¿Señora qué? K. Señora K, señora K. Ella es la señora K. Octubre del 2018 fue un mes convulsionado. Un nuevo chat estremece los cimientos del partido. Una surtida botica que ordenaba aplausos protocolares, pero a la vez derramaba lisura. Ataques al fiscal Pérez y al presidente Vizcarra. ¿Cómo vas a escribir que el presidente es un malnacido en un chat? Y ser presidenta de la Comisión de Educación. ¿En dónde estamos?
Pierre Figari daba órdenes para respaldar al fiscal Chávarri. El evidente blindaje y Nostroza facilitó su fuga del país. Pero el 31 de octubre del 2018, Keiko Fujimori era sentenciada a 36 meses de prisión preventiva. Y el fujimorismo ingresaba al callejón oscuro de la indignación popular. Sabíamos quién era este señor Nostroza, sabíamos quién era este señor fiscal, Chávarri, y todo el mundo, las cosas estaban claras, qué estaba pasando, ¿no? Y sobre eso ellos han intentado protegerlos. Eso me parece que es una declaración de culpabilidad, ¿no? Con su lideresa en prisión, la bancada cobró fuerza en las comisiones de ética y de constitución. Esta última, al mando de Bartra, le dio largas a las reformas planteadas por el Ejecutivo. Ellos dicen que no son obstruccionistas porque le dan el poder al gobierno, para que tengan todo tipo de decretos, le dan todo tipo de autorizaciones, todo tipo de supuestamente facilidades, pero por el otro lado las derogan, las obstruyen, las cancelan, las archivan. Fuerza Popular tiene esa costumbre. ¿Quieren cerrar el Congreso? No nos asustan. Tanto fue el cántaro al agua que al final se rompió. El maleficio de la pitoniza cayó sobre ellos. Fuerza Popular ya se cagó, ya se jodió. ¿Me entienden? Han sido más de 3 años donde el Ejecutivo y el Legislativo se han enfrascado en pugnas por el poder político. El Congreso, donde alguna vez reinaron, hoy está vacío. Ya no se oyen los gritos ni las amenazas. Deberán esperar la intermediación del Tribunal Constitucional o 7 años más, si es que pretenden volver. Me acompaña aquí a esta hora de la noche la ratificada ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo vivió ese lunes negro? Lo hemos calificado así aquí. Salvador del Solar, ¿cuál fue su reacción cuando es evidente que Pedro Laechea no le iba a dar el uso de la palabra? Pamela, todo estaba organizado, o sea, ellos han tenido todo planificado para invadir el Tribunal Constitucional. Si nosotros analizábamos a los 11 candidatos que en media hora fueron elegidos, y tú analizas uno por uno, te das cuenta las relaciones que tienen, tanto con el gobierno aprista, tanto con el fujimorismo, como el enlace entre ellos y la presentación de cada uno. O sea, esto ellos lo tenían planificado sí o sí. Pero antes de este lunes negro, el día viernes, el Poder Ejecutivo, a través de Salvador del Solar, nuestro presidente del Consejo de Ministros, envía una carta diciendo que estaremos allí, ¿no? Y estuvimos ahí. Y entiendo que Pedro Laechea no se acercó a saludarlos, a recibirlos. Nadie nos recibió. Entramos en un momento a la sala de embajadores y obviamente, como ya iba a empezar la votación y el pedido explícito era que se atienda la cuestión de confianza que justamente tenía que ver con no seguir con esta elección. Ahí Salvador del Solar dijo, o entramos o entramos. O entramos o entramos. Y parece que pasaron la voz porque le cerraron las puertas. Cerraron todas las puertas y en la que estábamos, los vigilantes se pusieron, pidieron más ayuda y es donde les dije, pero yo soy congresista, ustedes no me pueden cerrar la puerta. No solamente soy ministra, era congresista en ese momento. Claro. Y seguían las discusiones afuera, los insultos. Y desde adentro el ex congresista Meléndez, ahora ministro, golpeaba para que pudieran abrir, ¿no? Es ahí donde abren un poco, me pongo al costado y hago pasar pues a nuestro premier, a la ministra de Educación, ya entramos y pasó aquello que ustedes ya han visto directamente. ¿Y el jaleo cuál era? ¿De qué trataban de convencer a Salvador del Solar en todo este jaleo que había, que rodearon a Salvador del Solar? Que estaba muy mal que hayamos llegado, que nuestra cita estaba para las 4 de la tarde.
Y Salvador, con mucha educación, con mucha nobleza, trataba de calmar los ánimos, trataba de hacerles entender que justamente la cuestión de confianza es sobre la no elección de estos magistrados, de estos que en media hora fueron elegidos justamente para invadir nuevamente una institución en donde, si tú me das un poco de espacio, te puedo explicar por qué tenían que invadirla, ¿no? Vamos a hablar de eso. Ahora, sí entiende que hasta este momento, con esto que dijo el presidente, esta fórmula que usó, la confianza denegada fácticamente, aún persiste. Alberto Vergara, politólogo, lo ha dicho en una columna, una razonable discrepancia sobre la cuestión legal. Así es. Porque finalmente es una interpretación que ha hecho el presidente de la Constitución. El Perú tiene que estar convencido, Pamela, el Perú tiene que estar convencido que el presidente de la República ha actuado al 100% respetando la Constitución en esta y en otras oportunidades, porque no nos olvidemos, Pamela, que esta es la tercera cuestión de confianza. La primera, cuando llevamos los 4 proyectos de ley para el referéndum, entonces ellos estaban acostumbrados a darte la cuestión de confianza, pero luego que te la daban hacían lo contrario. Ellos cambiaron el proyecto original de la Junta Nacional de Justicia. Ellos cambiaron el proyecto de bicameralidad poniendo sus recutecos para que ellos fueran reelegidos. En la segunda cuestión de confianza, cuando tratamos el tema de la inmunidad para que no fuera impunidad, también lo cambiaron. El presidente ahí ha hablado de 2 confianzas negadas que él y su gabinete pasaron por alto. Se refiere a estos 2 temas. Me refiero a esos 2 temas. Y en la inmunidad, ahí me quiero detener un minutito. Sí. Fue ya a votación y en primera votación queda lista para la segunda. ¿Y qué dice? ¿Cómo cambian el proyecto? ¿Saben quién se encargaría de ordenar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria? El Tribunal Constitucional. O sea, que en la siguiente elección, el Tribunal Constitucional, puesto por ellos, iba a ser quien permitía que se levante o no la inmunidad parlamentaria. Y en esas circunstancias, en estas 2 confianzas que el presidente ha dicho, las pasamos denegadas, que pasamos por alto, ¿se conversó sobre la disolución? ¿El tema de la disolución siempre era parte de la conversación con el gabinete? Siempre se analizaban todas las alternativas y todos hemos participado. Y en esta última oportunidad, en donde salimos todos juntos y salimos con mucho ánimo, el presidente de la República nos despide en la puerta con toda la confianza de que las cosas iban a salir bien, no de que se iban a presentar tal cual. Entonces, ellos se dan más inmunidad. Eligen un tribunal constitucional que les iba a dar todas las llaves para que esa inmunidad se convierta en impunidad. Y eso ya no se podía permitir. Ya era un tema de dignidad nacional. Por eso, todo el Perú debe estar consciente de que ha ganado el país y que la mejor obra, la mejor actitud, la mejor acción que ha hecho el presidente Martín Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros y este gabinete, es justamente cerrar constitucionalmente el Congreso, porque afectaban nuestros valores, afectaba la ética y la moral de todos los peruanos. La OEA, que ha aplaudido la decisión de convocar a elecciones para completar el mandato del Congreso, ha sugerido también que sea precisamente el Tribunal Constitucional quien se pronuncie sobre esta razonable discrepancia sobre la negación fáctica de la confianza. Y yo lo entiendo un poco porque el premier Ceballos primero dijo, en su primera entrevista dijo, vamos a acatar, luego dijo que ya no, el presidente dice que sí, que serán respetuosos de cualquier pronunciamiento en ese sentido. Entonces, al final, están dispuestos a acatar si es que el tribunal, alguien presenta una contienda de competencia para que el TC dirima. Claro que sí. Que hay vaivenes en ese sentido. Ahí todos estamos respetuosos de todos los procesos que hayan que seguir. Pero saludo el respaldo de la OEA cuando dice que se encargue la elección popular de definir estos problemas tan grandes. Saludo cuando el Sindicato de Defensoría del Pueblo se pone al lado del pueblo justamente. El defensor del pueblo salió a decir que él no ha dicho que esto es un golpe de Estado, ha retrocedido un poco en su comunicado inicial. Bueno, la elección se la ha corregido su mismo personal, su misma gente, y eso se valora, como se valora las declaraciones de Mario Vargas Llosa, porque son declaraciones que van a llegar al ámbito internacional,
a muchos países que le han dado el respaldo al presidente y que le han dado el respaldo, gobiernos locales, gobiernos regionales, los sindicatos, las instituciones. Ayer ha estado en Trujillo y mientras unos chats dicen que han llevado ómnibus con gente pagada, les digo que la gente más bien no había cómo entre al Coliseo. Ahora, ocurre algo insólito, ¿verdad? Hoy Rosa Bartra y también el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, están reclamando que se convoque a elecciones generales. Y le han dicho, presidente, renuncie, nos vamos todos y ahora sí convoquemos a elecciones generales. ¿Qué comentario le merece esta actitud de Pedro Olaechea y de Rosa Bartra? Hay un bolero muy bonito que canta mi papá. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Así es que ya es muy tarde. ¿Qué papel le toca en la historia a Rosa Bartra y a Pedro Olaechea? Muy lamentable, muy triste. Y sobre todo considerando dentro de un análisis del tiempo y los antecedentes que han pasado. Porque no hablemos solamente de una cuestión de confianza, hablamos de las tres, no hablemos solamente del comportamiento a partir de los referéndums, hablemos de sus comportamientos anteriores. Qué buen concentrado que nos han dado ahora. Fernando Díaz, sí. Ya me había olvidado del mototaxi, ya me había olvidado de la botica. De la botica. Y luego ahora el titanio y todas esas cosas. O sea, una mafia organizada, la criminalidad organizada. ¿Para qué? Para salvarle la vida a Inostroza, a Chávarri, a los hermanitos blancos. No puede ser. El Perú tenía que recuperarse. ¿Cómo ha sido, ministra, la relación con Mercedes Arauz? ¿Cuál fue la reacción del presidente, de ustedes, que seguramente estuvieron viendo el momento en que ella jura como presidenta interina, digamos, encargada? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué comentarios suscitaron? Pamela, quiero comentarte que nuestras relaciones con Mercedes Arauz desde la bancada y desde en términos personales y profesionales han sido de lo mejor. Siempre he visto a una mujer no solamente muy chamba, muy perseverante, dialogante. ¿Y en qué momento ocurrió esta fractura? Verla abrazada de Becerril, cantándoles el himno nacional, Dios mío, algo pasó. Y yo espero que el haber recapacitado de manera inmediata también le permita ver y hacer un análisis de lo que se quiere en política, de lo que es trabajar a conciencia, pero de que esos valores, no solamente personales, institucionales, pongan por sobre todas las cosas la dignidad del país, pongan por sobre todas las cosas el principio soberano de la capacidad ciudadana, su derecho a elegir, a participar, pero también cuando nos se eligió y quedamos mal, de decirnos ya basta, cierren ese Congreso. Pero también tenemos que tener en cuenta otro principio fundamental en la democracia, que es el respeto a cada uno de los poderes del Estado, la división. Y el tema de los derechos humanos, que a ellos les interesa muy poco. Mirando hacia adelante, el presidente Martín Vizcarra no tiene partido. Salvador Heresi, que tiene, ¿no es cierto?, la inscripción, ha pasado plenamente a una posición recalcitrante. A duras penas tiene una bancada. Y claramente hay una preocupación de que se vire hacia la izquierda, dado que hay la percepción de que el presidente se está apoyando en las bancadas de izquierda, o en las ex bancadas de izquierda. El presidente se está apoyando en las bases populares. El presidente se está apoyando en instituciones tan importantes como la Asociación de Municipalidades del Perú, como en las asociaciones de todos los gobiernos regionales. Se está apoyando en muchas, casi la mayoría de cámaras de comercio que le han dado su respaldo, en las asociaciones como de micro, pequeños y medianos empresarios. Y contamos. Porque la CONFIEP ha dicho, ni siquiera emitió ningún comunicado favorable para el gobierno, ni de respaldo al gobierno en lo que va de su gestión, ha dicho. Se ha quejado hoy día en la entrevista en el Diario del Comercio. Los dirigentes de la CONFIEP tienen que deponer sus sentimientos personales y su corazoncito partidarista anaranjado y pensar en el país. Es tiempo de vernos unidos en una nueva etapa que busca fortalecer las instituciones, pero también
la columna vertebral de este gobierno, que es integridad y lucha contra la corrupción. Yo creo que allí todos tenemos que comenzar a sumar esfuerzos, de poner la parte personal, la parte partidaria, para entrar todo este tiempo realmente a sacarnos el alma y trabajar por el Perú. Ahora, hay una preocupación también, el tema de que ya ahora con un Congreso disuelto, el presidente no tiene a quién pechar, porque se le reclamaba al presidente Vizcarra y se le criticaba que gobernaba de cara a las encuestas y que cada que veía que tenía un bajón iba y pechaba al Congreso y eso le daba resultados. Y hoy, sin un contrapeso político, obviamente sin Congreso, pues es muy tentador caer en el populismo, gobernará con decretos de urgencia, entonces siempre es tentador pues irse por ese lado, además teniendo un periodo tan corto para avanzar en reformas estructurales, ¿no? Pamela, yo creo que hemos avanzado mucho a pesar de los ataques. Creo que dentro de esos grandes logros está el plan de competitividad y productividad, que tiene 9 ejes centrales que van a permitir avanzar durante este tiempo para el desarrollo, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Está inclusive presupuestado el plan de desarrollo de infraestructura en el país. Tenemos grandes avances ya en los temas sociales. Lo hablo también desde mi cartera como mujer y poblaciones vulnerables. Lo hablo desde el Ministerio de Inclusión Social, que ve presupuestos importantes para entrar con una visión no solo asistencialista, sino una salida del asistencialismo hacia términos productivos y hacia incluir a esta población en el sistema formal. Yo creo que todos esos avances, además de la reconstrucción con cambios, que ya estamos en una etapa de cierre de expedientes técnicos. Mira, hay zonas que tienen 30, 40%, como hay otras que no han avanzado mucho. A nivel de gobiernos locales hay muy buenos avances, pero ya están los expedientes técnicos. O sea, no duden que este año y el próximo de lo que queda son años de ejecución presupuestal. Ahí se va a ver una dinamización de la economía local, como también estamos viendo los mayores esfuerzos para que la cooperación técnica trabaje de la mano con nosotros, para que venga la inversión extranjera y para que se destraben proyectos que se requieren para el país. Ni viraje a la izquierda, ni populismo irresponsable. Para terminar, ¿qué conversación tuvo finalmente con Salvador del Solar, que claramente con la disolución del Congreso cayó el gabinete, pero él, digamos, fue como el mascarón de proa de esta disolución con ese discurso? ¿Pudo hablar personalmente con él después de este desenlace? Totalmente, y creo que el Perú tiene que reconocer en Salvador del Solar no solamente una persona honesta, digna, sino que dio el 100% de su esfuerzo durante todo este periodo que fue el presidente del Consejo de Ministros. De la misma manera que ahora debemos respaldar a Vicente Ceballos, no solamente porque es súper chamba, sino porque necesitamos la articulación del trabajo desde el Ejecutivo con los gobiernos locales y regionales. Él viene de Moquegua y de hacer una labor bastante importante como autoridad provincial, de la misma manera que nosotros venimos de diferentes provincias y necesitamos que esa otra columna del gobierno, que es descentralización efectiva, eficiente, en función a desarrollar los pueblos más lejanos del país, sean una realidad. Rápidamente, una última pregunta antes de terminar la conversación. Gonzalo Ortiz de Ceballos, el abogado, está reclamando ser nombrado por el Tribunal Constitucional. Y usted ha mencionado que hay temas que terminarán en el Tribunal Constitucional eventualmente. Entonces, el viaje, los 2 veces frustrados viajes del excongresista Vieira no son anecdóticos, ¿no? No son anecdóticos ni de él ni muchos otros. No nos olvidemos que dentro de la cartera de gente que ha estado en el Congreso, no solamente son observaciones, sino que están dentro del sistema de justicia con denuncias muy graves, por un lado. Y por otro lado, al señor primo hermano de Olaechea, todo el Perú le pide que deponga esas actitudes y que se dedique a su trabajo profesional. Ministra, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar vigilantes porque esto no es un cheque en blanco, aunque la población mayoritariamente, el peruano de a pie, ha aplaudido el tema de la disolución del Congreso porque estaban hartos, no es un cheque en blanco. Hay 30 segundos, Pamela, que me parece sumamente importante recalcar que el mismo presidente de la República y el premier han pedido que todas las obras en el ámbito nacional estén
con el permanente respaldo de Contraloría General, supervisión de la Contraloría. La supervisión concurrente que es vital. Y eso lo pueden ver ustedes en todas las declaraciones del presidente. Ministra, gracias por estar con nosotros. A ti, Pamela, a todos ustedes. Bien, vamos con el siguiente tema que tiene relación con todo el tema de la crisis política, porque la crisis estalló en la misma semana en que el equipo especial Lavallato viajaba a Curitiba a recoger declaraciones de Barata y otros funcionarios de Odebrecht para conocer los nombres de los funcionarios y políticos detrás de los codinomes. Rafael Vela, ayer en una entrevista, ha denunciado en realidad que su equipo enfrentó muchas intromisiones del Congreso disuelto, porque allí se formaron, literalmente, alianzas estratégicas que han buscado destruir el trabajo del equipo especial. ¿Y cuál era la desesperación del fujimorismo y de sus bancadas aliadas, del APRA sobre todo? Que claro, en los magistrados del Tribunal Constitucional eventualmente recaerían los casos de aquellos políticos que iban a ser revelados, porque, como ha dicho Rafael Vela, los casos del equipo especial están llegando a este organismo a través de habeas corpus, que lo que pretenden es frenarlos. ¿Qué pasó con Barata? ¿Por qué no reveló los codinomes? Porque no hay dinero. Odebrecht está sin dinero, está quebrado y necesita de este tema para avanzar. Por eso es que finalmente se han puesto de acuerdo Procuraduría y Equipo Especial Lavallato en que se ejecute lo que establece el acuerdo de colaboración eficaz, que se les devuelva a Odebrecht los 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica de Chacra. Algo sumamente polémico, pero que de otro modo Odebrecht no soltaba información. Richard Apolo tiene el reportaje. Se suponía que esta semana en Sao Paulo, frente a los fiscales peruanos, Jorge Barata, en medio de la turbulencia, daría a conocer las 71 personas, sobre todo políticos, detrás de los codinomes o seudónimos utilizados por Odebrecht para el pago de coimas a cambio de favores. Pero fiel a su estilo, Barata decidió que no era hora de revelar la totalidad de los nombres. Eso sí, se encargó de deslizar que existieron congresistas que cuando fueron candidatos recibieron aportes para sus campañas. La primera vez en realidad que Jorge Barata menciona que Odebrecht contribuyó a las campañas de los congresistas fue en febrero del 2018 en un interrogatorio que realizó el fiscal José Domingo Pérez, acompañado del fiscal Rafael Vela. Esto fue en la ciudad de Sao Paulo, en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo. En efecto, a inicios del año pasado, cuando el Grupo Especial Lavallato entrevistó en Brasil al ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Simões Barata, en torno al financiamiento de campañas políticas, presidenciales y municipales, este sorprendió a los fiscales cuando reveló que Odebrecht por muchos años también financió las campañas a candidatos al Congreso, con el propósito que estos, una vez sentados en sus curules, devolvieran, entre comillas, el favorcito a la empresa brasilera. Si apoyaban a los legisladores que lideraban, a los candidatos al Congreso que lideraban las encuestas en las regiones, entonces cuando ellos se convirtieran en congresistas, esto podría ayudar a acceder al legislativo. Eso lo dijo textual. En otras palabras, que Odebrecht tuviera ciertas posibilidades para poder acceder a las decisiones que hay en el Poder Legislativo, en el Congreso. Ese pago para el candidato es para que ese congresista o presidente quede hipotecado a intereses subalternos y favorezca de todas formas, en todos los estilos, a esa empresa corrupta que cuando era candidato le dio plata. Cuando se vuelve autoridad de ese delincuente, bueno, juega a favor de esos intereses económicos. En 1987 se descubrió la tumba de uno de los hombres más poderosos del antiguo Perú, el señor de Zipán, un guerrero y gobernante de la cultura mochica, cultura ubicada en la región Lambayeque. Es por ello que Odebrecht habría decidido colocar bajo ese sobrenombre o codinome el pago que supuestamente inyectó para la campaña de un conocido político representante por Lambayeque. Dos nombres entonces saltaron inmediatamente. Dos políticos importantes de aquella zona del país que incluso llegaron en el segundo gobierno de Alan García Pérez a ser presidentes del Consejo de Ministros. Dos políticos que, si bien decía Barata,
Les había entregado a ambos dinero para sus campañas políticas. No recordaba con exactitud a cuál de ellos correspondía el codinome de Zipán. Uno de esos políticos señalado por Barata era Yehude Simons, quien además entre el 2003 y el 2009 fue presidente regional de Lambayeque. Nunca Jorge Barata o quien sea del grupo Odebrecht se atrevió a decirme a mí, yo le voy a dar plata. Yo no he recibido plata ni legalmente, que podría ser, ni legalmente. Pero hoy día toda la plata que se habla de Odebrecht es plata supuestamente por coimas. En otras palabras, yo nunca he recibido un centavo por coimas porque no hemos hecho ningún beneficio. El otro político en el ojo de la tormenta era el aprista Javier Velázquez Quesqueño. Un dato, el codinome de Zipán, que al parecer figuraría en la división de pagos de sobornos de Odebrecht, estaría asociado a pagos ilícitos por la carretera interoceánica. Odebrecht, esta empresa corrupta del Brasil y otras empresas corruptas, no solamente han dado dinero a candidatos presidenciales y a presidentes para que luego les den obras sobrevaloradas, sino también se han comprado a congresistas para dichos efectos, es decir, para agilizar, favorecer, gestionar obras sobrevaloradas. Y ahí han salido varios nombres, ¿no es cierto? Llamamos sin éxito al ex congresista Javier Velázquez Quesqueño, quien ya por mensaje de texto nos dijo que prefería no participar de este reportaje. Sin embargo, sí se pronunció a través de Twitter, negando lo dicho por Barata y acusando a la Fiscalía de direccionar la pregunta de sobre quién era Zipán. No sirve de nada negar si uno ha recibido realmente coimas. Mejor, como ha dicho el fiscal José Domingo Pérez, que vayan a acogerse a la colaboración eficaz antes de que los meten a la cárcel. El apoyo que habla Barata para velar por sus intereses más adelante, el apoyo a estos candidatos que se convirtieron en congresistas, ¿eran directo a ellos o al partido? De las dos maneras, hasta donde él ha explicado, ¿no? Él decía que había candidatos al Congreso que se acercaban a los directores de las obras en las regiones para pedir apoyo de manera directa, por ejemplo, movilidades, camionetas, publicidad, una serie de apoyos para las campañas en las regiones. Milagros Salazar, directora del portal Convoca.p, muestra la investigación que hicieron a raíz de lo dicho en febrero del año pasado por Jorge Barata, cuando ya entonces el ex superintendente de Odebrecht en el Perú contaba a los fiscales peruanos del equipo de Lavallato que su empresa tenía desde muchos años atrás la costumbre de financiar campañas de candidatos al Congreso en distintas regiones del país, donde Odebrecht tenía interés de invertir en obras de envergadura, por lo que necesitaba tener la seguridad, decía, que desde el Congreso se faciliten la ejecución de dichas obras que la empresa brasilera tenía o pensaba hacer a futuro. Tuvimos una base de datos para determinar en qué regiones del país tenía intereses comerciales Odebrecht. De 25 regiones, Odebrecht tenía inversiones en 15 regiones del país por obras por un valor que superaban los 50.000 millones de soles en ese periodo. Barata señaló a los fiscales peruanos en ese momento, en el 2018, que apoyaban a los congresistas, los candidatos, al Congreso que lideraban las encuestas en las regiones. Salazar dice que entre el 2001 y el 2016, 32 congresistas que durante las campañas legislativas lideraban la intención de votos en sus regiones y que finalmente obtuvieron una curul congresal, presentaron ya como padres de la patria en total 41 proyectos de ley que apuntaban a facilitar directa o indirectamente la inversión de ejecución de obras de la empresa brasilera en las regiones, donde como candidatos habían salido vencedores gracias a la ayuda monetaria de Odebrecht. No solamente presentando proyectos de ley o también en las votaciones, sino gestionando en los ministerios, pues. Y si hay una investigación, blindándolos para que no los investiguen, porque a veces salen denuncias y en las comisiones se tienen que investigar. Entonces ellos van y bloquean esas investigaciones, ¿no es cierto? De manera tal que se puede hacer de diversas formas. Un congresista tiene poder. Como
Como dijimos al inicio de este reportaje, si bien esta semana en Brasil, Barata ha dosificado la información en torno a quienes le pertenece cada codinome. Lo que parece quedar claro es que además de confirmar la entrega de dinero a personas o campañas de personajes ya mencionados en anteriores oportunidades, esta vez Jorge Simoes Barata, además de Velázquez Quesquén, mencionó a otro aprista y exministro en el segundo gobierno de Alan García, Aurelio Pastor, quien según el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, dijo podría corresponderle el seudónimo de Pastor Alemán, codinome, que por cierto, figuraría en la planilla secreta del Departamento de Operaciones Estructuradas, o Caja 2, asociada a pagos de sobornos por la carretera interoceánica norte. Lo que no puede faltar, ¿aló? Aló, señor Aurelio Pastor. Al igual que Velázquez Quesquén, Aurelio Pastor niega algún pago de soborno por parte de la constructora brasilera. Según fuentes, el equipo de Lavallato ya tendría desde agosto de este año en sus manos la investigación realizada por una fiscalía anticorrupción en torno a los legisladores que a lo largo de años, desde el Congreso, habrían apoyado a Odebrecht tras haber financiado sus campañas políticas. Lo que, digamos, es importante para poder sostener esa afirmación de Barata es que el propio Barata y la empresa Odebrecht entreguen los documentos en donde se pruebe de qué manera ese dinero llegó presuntamente a estos congresistas que Barata menciona, si fue a través de empresas offshore, si fue a través, fue entrega de dinero en efectivo a través de doleiros, que fue otra modalidad, de qué manera es que se hizo esos pagos y quiénes fueron los intermediarios. Señor Barata, de una vez hable usted quiénes son los coimeados, los corruptos que han estado en el Congreso disuelto, que han recibido el dinero sucio. No nos tenga usted al Perú en ascuas. Hay que decirle ya totalmente completa la verdad a los peruanos de quiénes son los corruptos que nos han estado traicionando. Lo cierto es que hoy en día Barata continúa teniendo en vilo a varios excongresistas, quien de seguro teme que en las próximas diligencias en Brasil, revele sus nombres como receptores de sobornos. Vamos a la pausa, vamos a regresar porque hay elecciones en enero del 2020. ¿Quiénes se lanzan? ¿Qué partidos participan? De eso hablamos al regresar en Día D. Tengo mensaje de nuestro auspiciador. ¿Se imaginan un celular con 4 cámaras? Gracias a Claro, el Huawei T30 Pro puede ser tuyo para que te tomes fotos de lujo con su cámara cuádruple Leica. Ya, ¿para qué usar filtros y retoques si cada foto te sale con calidad casi profesional? Este equipazo puede ser tuyo sin pagar inicial con los planes Max, con todo ilimitado de Claro. Cámbiate a Claro, renueva al 0800 00200 y entérate más en claro.com.pe. Rápido, nos vamos a la pausa. El programa viene todavía bien potente. Regresamos. Esta noche, en Día D, el camino rumbo a las elecciones de enero de 2020 y los nuevos rostros que pretenden cambiar por fin el destino del país. Nosotros tenemos que ya dejar de lado, ¿no?, el interés propio o el interés de favor con favor se paga, roba pero hace obras. Llegar a algún cargo de poder representa esa oportunidad de demostrar que se puede hacer política honesta, eficiente. Quédese en Día D. Bueno, resulta que hemos llegado a este insólito escenario en el que el presidente Vizcarra ya disolvió el Congreso, ya convocó a elecciones generales para enero del próximo año, pero tenemos a Pedro Laechea y a Rosa Bartra, que encarpetó el proyecto de adelanto de elecciones, precisamente de elecciones generales, reclamando que ocurra eso mismo que encarpetaron así, de modo express. Señor presidente, renuncie y renunciamos todos y convoquemos elecciones generales. Increíble, así son las cosas. ¿Qué pasa ahora? Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto fecha, ha dicho que aquellos que cumplan 18 años el mismo día de las elecciones podrán ejercer su derecho al voto y la gran pregunta es, ¿quiénes participan? Los partidos que hoy llaman dictador castrochavista al presidente Martín Vizcarra, ¿participarán? O dicho de otro modo, ¿qué dice la ley?
La ley aprobada en la reforma política que estuvo viendo el Congreso disuelto establece que sí, que todos están obligados porque si no pierden la inscripción. La ley anterior dice que los partidos pueden descansar en una justa electoral. Será el Jurado Nacional de Elecciones el llamado a determinar eso, como también el tema de la no reelección congresal. ¿Quiénes se lanzan? De eso habla Percy Guzmán en el siguiente reportaje. El peruanica tiene la oportunidad de escoger nuevos líderes y lo que el pueblo quiere es gente que trabaje, pues. Que sea honesto, ¿no? Que no sea esas lenguas afiladas y mentirosas, ¿no? ¿Y el perfil idóneo de un candidato para ti cuál sería? Que tenga sus principios y sus valores como base y de ahí que quiera luchar por los intereses de nosotros. Hemos tenido congresistas que no, en realidad solamente han pensado en ellos mismos y no en nuestro país, ¿no? Como algunos dicen, no en su plata. Que no tenga esas ambiciones oscuras que tienen muchos de nuestros políticos actuales que ya se van y felizmente no regresan muchos de ellos. Sobre todo que no tengan procesos abiertos, ¿no? Que no usen el Congreso la inmunidad para beneficiarse y después no estar investigados. Que no sea como los políticos tradicionales, que no robe, que no mienta, que no engañe. Gente nueva, hermano. No pericoten otros símbolos que han entrado. La gente dice a los congresistas rata, pero el congresista no es rata, porque la rata no come basura. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿cuál fue la voz del Congreso frente al pueblo? Todo parece indicar que los parlamentarios solitos se la buscaron para su disolución, dándole la espalda a la población que decepcionados le exigían a voz en cuello al presidente Vizcarra que cierre el Congreso y que se vayan todos. El Perú tenía dos grandes frustraciones. Si hace 2 años yo le preguntaba a alguien qué los frustra más, iban a decir el fútbol o la política. Tanto corrupto, tanto engaño, tanta denuncia, anda a ver las primeras planas de los medios de comunicación, ¿no? Creo que este cierre del Congreso a una mayoría de peruanos les despierta la esperanza en la política. Hoy, la disolución del Congreso es sinónimo de esperanza. Para la mayoría de peruanos, también es una gran oportunidad de renovación política y la ocasión adecuada para los jóvenes, sangre nueva con valores y comprometidos con el servicio público. Hola, ¿qué tal? Soy Silvana Junchaya y tengo 26 años. Soy estudiante de Derecho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge González Oré, soy abogado y tengo 33 años. Nosotros somos la nueva sangre de Alianza para el Progreso. Y hemos venido a renovar la política del país. Aunque aún es muy pronto para presentar a los futuros candidatos para las próximas elecciones congresales del 26 de enero de 2020, el tiempo es corto y el cronograma bastante apretado. Por eso los 24 partidos políticos inscritos ya están armando sus cuadros para sus primarias, perfilando sus jóvenes valores, millennials en su mayoría, con propuestas nuevas y vocación de servicio. Los políticos han sido quizás los de siempre, se han mantenido, tenemos políticos que tienen 20, 30 años y ahora viene un recambio generacional y si bien es cierto, a muchos de los jóvenes nos podrán acusar de no tener la experiencia que ellos tienen, a cambio de esa inexperiencia, si se quiere, nosotros venimos con mucha mayor libertad de pensamiento, venimos sin prejuicios y con muchas menos mochila que cargar. Así que creo que lo que necesita nuestro país son respuestas para el siglo XXI. Jorge González es el coordinador nacional de política territorial del partido de César Acuña. Él, junto a Silvana Junchaya, quien ya tuvo la oportunidad de postular como regidora en las pasadas elecciones municipales y es la encargada de políticas de juventudes de su partido, son los posibles candidatos al Congreso que presentará el partido Alianza para el Progreso. Si hay corrupción, ¿tú cómo reaccionarías ante eso? Bueno, no se le va a blindar en lo absoluto. Nosotros tenemos que ya dejar de lado, ¿no?, el interés propio o el interés de favor con favor se paga, roba pero hace obras. No, uno tiene que entrar en política para trabajar por el pueblo. Como te dije hace un momento, basta ya de políticos que se sirven y no sirven a su pueblo. ¿Pero cuál sería el mensaje adecuado frente a un público votante decepcionado de los políticos? ¿Existe una estrategia de marketing para estos posibles jóvenes postulantes, quienes en su mayoría son desconocidos para la opinión pública? Ser transparentes y abrir las cartas, ¿no? Es decir, hoy, mira, a nivel de propiedad, en relaciones, cómo he manejado mi negocio, policial, todo, porque eso es lo que mucha duda
hemos tenido los electores de cara a las cosas que se han venido descubriendo de muchas de las personas. Franquearse y decir, así son las cosas y yo me presento de manera responsable por esto. Esto es lo que quiero lograr. La transparencia y sinceridad serán los principales pilares de campaña para lograr la confianza del pueblo y los votos para ocupar una curul en el siguiente congreso que durará año y medio. Sin embargo, algunos líderes de los principales partidos políticos tradicionales, como el PPC, estarían involucrados en el caso Lava Jato y en la lista de los codinomes. El secretario general del Partido Popular Cristiano y posible candidato al Congreso de la República, Sergio Alba, opina sobre los posibles vínculos de su líder, Lourdes Flores, con Odebrecht. Si nos ponemos en el escenario que descubran que verdaderamente Lourdes Flores recibió algún tipo de favor económico o lo que sea, ¿cuál sería la posición tuya como miembro activo del partido, como posible candidato a este nuevo Congreso, sobre este caso? Si se descubre cualquier falta irregular de cualquier integrante del partido, se toman las medidas respectivas, que pueden ser la separación del partido, se pueden ser... sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea. Así ha sido y así va a ser. Otra posible candidata para el Congreso de la República es la joven ingeniera industrial Lilian Alvarado, militante del partido de Luis Bedoya Reyes. Esta señorita, de apenas 25 años, quien estuvo a punto de convertirse en regidora de Lima en las últimas elecciones municipales, afirma estar preparada para llegar al Parlamento peruano. Para mí, llegar a algún cargo de poder representa esa oportunidad de demostrar que se puede hacer política honesta, eficiente y en búsqueda del bien común. Pues. Muchos políticos lamentablemente pueden llegar con esas ideas a tener un cargo público y en el camino se pueden corromper también, como ha sucedido. ¿Tú qué piensas? Yo creo que ahí está la base de la formación, la base de los principios, que en realidad cuando en un árbol las raíces son sólidas es difícil que se tumben. Sin duda, esta es la oportunidad de los jóvenes. Todo parece indicar que el cambio generacional de los políticos sucederá en el próximo proceso electoral. Hola, soy Catherine Izaguirre, economista, activista, ecologista y feminista. Y yo soy Daniel Cáceres Bartra, buzo y activista ambiental. Somos ciudadanos de pie dispuestos a renovar la política. Por un nuevo Perú. La economista Catherine Izaguirre, quien acaba de cumplir 26 años, y el joven activista y ambientalista Daniel Cáceres son militantes del partido liderado por Verónica Mendoza Nuevo Perú. Ellos tienen las pretensiones de poder participar en los próximos comicios. El cierre del Congreso ha significado cerrar, valga la redundancia, esta etapa de un fujimorismo en el Congreso que petardeaba todo y que intentaba poner su agenda, pero creo que hay que ser más firmes con eso. Entonces, tal vez empezar a proponer algunas cosas como, ¿por qué no?, la muerte civil a los corruptos. Es decir, estas personas como Becerril, como Vieira, que ahora se quieren escapar y que enfrentan casos de corrupción, que ya no participen de la política nunca más, ¿no? Que no lleguemos a 2026 y vuelvan a intentar postularse, ¿no? Yo creo que la oportunidad de los jóvenes ahorita es muy importante. Estamos cansados bueno, yo soy Bartra, pero Rosa Bartra, por ejemplo, están cansados de los Becerriles, están cansados de Luis Galarreta, de todos los fujimoristas que simplemente están ahí siendo mafiosos y corruptos, que quieren ver a jóvenes que están ahí principalmente con banderas de lucha y que representen a personas sobre todo. Han habido muchos congresistas ahí como Úrsula Letona, por ejemplo, que no representaban absolutamente a nadie. Hay que tener en cuenta que si uno de los 24 partidos en lista decide no participar en las próximas elecciones, pierde automáticamente su inscripción como partido político. Además, también surge la duda de que si algún congresista disuelto pueda postular para las elecciones de 2021. Ese es un tema discutible. Personalmente creo que no, porque la reelección tiene que ver con periodos de 5 años. Sin embargo, para quienes podrían decir, miren, yo voy a postular el 21 porque se terminó mi mandato el 30 de septiembre del 19, claro, que son los parlamentarios del Parlamento disuelto. Entonces dirán, yo me puedo presentar el 21. Si ese fuera el argumento, porque no es realmente inmediato porque hay un nuevo Congreso, también lo podría hacer Pedro Pablo Kuczynski, quien es el encargado
de solucionar esto el jurado electoral especial, porque puede declarar la candidatura inadmisible. A su vez, este candidato podría apelar y finalmente quien decide en última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. A solo 4 meses, para las próximas elecciones congresales, nos esperan unas fiestas de fin de año muy electorales y políticas. Es muy probable también que los partidos tradicionales vuelvan a tener mayoría parlamentaria. Por eso es necesario informarse e investigar antes de sufragar, para elegir con responsabilidad y a conciencia, porque en nuestro voto está el futuro de todos los peruanos. Nosotros, por supuesto, que tenemos un comentario respecto a lo que ha ocurrido esta semana. ¿Es la disolución del Parlamento un motivo para celebrar? Bueno, nosotros creemos que no. Creemos que no y, sin embargo, sí encontramos que la postura intransigente, obstruccionista de la ex mayoría y sus aliados, y hay que decirlo, desde el primer día de este gobierno, nos condujo a este escenario. Se ha acusado al presidente de ser golpista, de ser dictador, y bueno, se trataría de un dictador sui generis, uno que ofreció dejar el poder, convocar a elecciones generales, además no reelegirse, e incluso insistió hasta el final en renunciar, ofreciendo una salida pactada. Y sin embargo, esta mayoría, en un acto de soberbia que no se entiende hasta ahora, se negó y claro, ahora viéndose arrinconados, insólitamente reclaman ahora sí eso que encarpetaron. Señor, renuncie, nos vamos todos, convoquemos elecciones generales. Ya legalmente es tarde para eso. Por eso creemos que ha hecho bien el presidente Martín Vizcarra en declarar hoy día en el diario El Comercio que no se quedará ni un día más después del 28 de julio del 2021. Porque respecto a la disolución del Congreso, bajo esta interpretación jurídica de la negación fáctica de la confianza, bueno, hay un abrumador 89,5% que se muestra a favor de la medida, es la encuesta de CPI, pero está la controversia que persiste respecto a si fue o no apegada fiel y estrictamente a la Constitución. De esta controversia, lo que nos queda es la certeza de que existen indudablemente áreas grises en nuestra Constitución, en el capítulo del Estado, que permiten interpretaciones para el gusto de uno y otro lado. Hemos visto desfilar en todos los medios, incluso aquí en el canal, constitucionalistas que hablan de uno, a favor de uno y de otra interpretación. Entonces, estas áreas grises merecen precisiones, de modo que en el futuro alguna otra autoridad con verdaderos apetitos totalitarios no puedan interpretarla en ese sentido tan peligroso. Más que hablar de victorias o de derrotas, que indudablemente las ha habido, hablemos más bien de las responsabilidades de los actores políticos que van a tener la responsabilidad de cara al futuro, al Ejecutivo. El Ejecutivo va a poder gobernar durante este periodo de transición hasta la elección del nuevo Congreso sin ningún contrapeso político. El presidente y su gabinete van a poder gobernar a través de decretos de urgencia a los que la Comisión Permanente en funciones solamente deberá darles trámites. Entonces, como se lo dijimos a la ministra Gloria Montenegro hoy día, que no se entienda este triunfo político como un cheque en blanco, porque claramente hay la tentación de caer en el populismo del que tantas veces se ha acusado a la gestión de Martín Vizcarra. A nosotros, como electores, como prensa, medios de comunicación, nos corresponde estar vigilantes y reclamar del Ejecutivo cautela y que siga impulsando la lucha anticorrupción. Y de nuestra clase política, bueno, pues que elijan con responsabilidad a quienes planean colocar en este Congreso de transición y en quien recaerá la tarea de completar las reformas políticas con miras al bicentenario. Finalmente, a nosotros como electores, ¿qué nos toca? Bueno, pues ir a las urnas y ejercer un voto informado y reflexivo, porque por supuesto que no queremos volver a repetir esto de que se vayan todos. Dicho esto, les recuerdo que tenemos encuesta en nuestra página web www.atv.pe que debe priorizar el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Estas son las alternativas: lucha anticorrupción, infraestructura, reducir delincuencia, sistema de salud, aumentar el empleo, reactivar la minería. Son
algunas de las alternativas que hemos puesto. Ingrese, vote, ya lo están haciendo. Estamos en www.atv.pe. A votar reflexivamente, por favor. Y me indican que tenemos invitado en vivo a esta hora de la noche. Buenas noches, Pamela, buenas noches. Señor Olachela. Pedro de Olachela. Aquí he venido, estaba escuchando tu editorial, muy interesante, y decirles que no todos los políticos son corruptos. No. Algunos no son políticos. Explíqueme su cambio de opinión. No querían elecciones generales, antes no, ahora sí. Nunca es tarde para cambiar, Ya. por favor, claro, por supuesto que sí. Yo sé que el presidente Vizcarra lo tengo entre ceja y ceja, obviamente, pero simplemente hay que buscar una salida. No lo hizo la Comisión de Venecia. Pero ¿qué salida ni entrada le quería dar al premier del Solar en el hemiciclo? La heroína fue... las puertas. No, la heroína fue la puerta al final. Si no fuera por esa puerta que estaba floja, no entraba Salvador, obviamente, ¿no? Pero yo leí la palabra por cortesía, nada más. No, la pero Constitución decía que podía hablar. Claro, pero yo no sé qué hacía yo en ese congreso que pareció un mercado, con perdón de los mercados, soy un hombre aristócrata, de estirpe como yo, soy tan pituco que, oiga, mi perro es tan pituco afgano que ladra así, uta que guau, imagínense, pero no sé, pero ¿qué hacía yo en ese congreso? ¿Y dónde quedó la educación? Ni siquiera volteó a saludar a Salvador del Solar. Conversamos un poquito, Sí. nada más. Y la señora Esther Chaveta, creo Sí. que se llama, que estoy aquí por mi plata. Es una mujer humilde, tan humilde que su celular nunca está en modo avión, sino en modo combi. Claro que sí. Muy pobre, ¿no? Pero Le mandó comprar una banda presidencial a Mercedes ya Arauz. estaba mechita, ya. Sí, bonita. Pero pero no puede negar usted que es la plancha de PPK es una plancha exitosa. Los tres llegaron a ser presidentes, obviamente, ¿no? Vizcarra, PPK y Mechita. Pero le quedamos a 3 minutos, muy poco. Pero después de todo esto, creo que estas próximas elecciones, que serán el 26 de enero, ¿tengo entendido? 26 de enero tenemos elecciones. Pero que la organicen no el OMPI, sino el INPE, ¿no? Porque todos somos todos somos rateros, choros. Se están lanzando los pulpines de los partidos, tengo entendido. Acabamos de los ver, partidos. hay una camada joven de chicos que quieren entrar a la política. Claro, pero me llama la atención que se está lanzando el cono. Ah, sí, el cono de tu vino. Ahí hay uno, el cono de tu vino, pobrecito. ¿Cómo van a hacerle por el cono? No puede ser. Bueno, todo desprestigiado. Por ejemplo, en la oración. Sí. Es inútil, no sirve para nada. ¿Dónde es el sujeto? ¿Dónde está? En el Congreso. Y comienzan a hacer bromas contra nosotros. Después un grupo de congresistas fuimos al hospital, rodeamos a un tipo que estaba en coma, le pregunto al médico, ¿cómo está el paciente? Está en coma y en cualquier momento se va. De pronto se sienta en la cama el paciente, nos mira a todos y dice, ratero, coimero, cholo, sinvergüenza, corrupto. ¡Pum! Se desmayó. ¿Cómo está el paciente, doctor? Está mejorando, los ha reconocido a todos. Entonces, esto está pésimo. Entonces, cosa que ni el Señor de los Milagros va a pasar por el Congreso. No le hizo el milagro el Señor de los Milagros. No, ya le hizo el milagro al pueblo peruano. Quería elegir a su primo para el Tribunal Mi Constitucional. primo, yo no tenía la menor idea que era mi primo, no. que era un Olachela. Un poco cejón era como yo, pero nada más. Nada más. Por eso bajé al llano, como dice el lobo, y bajé al llano y no quise votar. Pero bueno, no sé por qué me tratan así. Bien por picarón. favor. Quería ir a Bueno, reacomodar las cosas en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente es así, bueno, pero pongámosle fe al Congreso, no hablemos de dictadura, busquemos una salida. Aún soy presidente del Congreso, todavía ya no. No, si ya no hay Congreso. De la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente. Al menos soy presidente de Vinos Tucama, lo mejor es vino que te mando una cajita, así me trata mejor. No bebo, señor Olachela. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Porque ya dice, esto ya no es una dictadura, por una infracción constitucional. Una dicta blanda tampoco, espero que no sea, ¿no? Una infracción constitucional, ha dicho del presidente Vizcarra. Ya lo reconoce como presidente otra vez. Bueno, sí, ya no me queda otra tampoco. Tenía ganas de ponerse la banda, más bien usted, creo. Ya estaba ya midiendo, veía mi banda hermosa. Yo entraba con todo, ¿no? Claro, de repente me cerraron la puerta y no entraba igual que a Salvador, ¿no? Pero Mucha bueno. sombra creo que sentía, le hacía Salvador de Solares el lunes. Bueno, ese día fue un día para olvidar, diría yo, pero bueno, estamos acá nosotros dando la cara y por favor déjenos entrar. ¿Por qué nos ponen esas listas? No dejan entrar a toda la gente a la Plaza Bolívar, están todos, los pone quién entra, quién no entra, que el suplente, que el titular, por favor, ¿dónde está? Nos agarran a conazos, por favor. Qué feo eso de decirle, por cortesía le doy la palabra, habla y después se retira. Sí, y se va. Sí, pero al final se volvió el tema, ¿no? Sí. Pero bueno,
pero hay mucha corrupción en este país, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, un día un congresista entró a una bodega y dijo, yo antes con 2 soles me traía de la tienda 2 botellas familiares, 4 galletas, 5 chisitos, 80 cuacuás y 20 coronitas. Ahora entro a la tienda y no me traigo nada. Han puesto cámaras en toda la tienda. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso está pésimo. Estamos desprestigiados, Pamelita. Totalmente. De su amiga Rosa Bartra, que carpetó el proyecto de adelanto de elecciones. Ahora... Un beso para ti, si me estás viendo, Anabel, un beso para ti. Bueno, pero la viste entonces, una muñeca diabólica. Bueno, yo no sé qué pasa con Anabel, que se tranquilice ya, porque estamos en la política de los hechos consumados, que se llama, ¿no? En la supremacía de la realidad, como dicen los abogados, ¿no? Así que para adelante, nada más, y punto, ¿no? Y entonces ya, esto es debut y despedida en la política, señor de Olachela. Pero no tanto como eso, ¿no? Todavía tengo un trecho tiene largo. Tiene sus viñedos, tiene sus vinos. Voy a vender mis porrones en Hacho a 5 soles el porrón. No me queda otra cosa, no me quieren comprar mis vinos Tucama. Me están haciendo una campaña en las redes. Pero bueno, ahí hay que tomarlo con humor, nada, con humor. Eso hace, o sea, después cuelga el cargo de presidente de la comisión permanente y a sus viñedos. A mis viñedos, nada más. Regar sus vides. Y mis uvitas de Italia, y nada más. Dedicarme a eso, nada más. No me queda otra, obviamente, señorita Pamela. Y solamente al Perú, bueno, ahora luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana. Se les acaba a todos sus ex colegas la inmunidad parlamentaria, la inmunidad. ¡Amor! Sí, no más inmunidad parlamentaria, faltan 3 semanas, ya corrió 3 semanas más, chau, inmunidad parlamentaria. Los juicios y todo eso viene. Vienen a los codinomes. Sí, los codinomes, sí, el codinome de la señora Esther Saavedra, chimoltrufia de cono. Oiga, por favor, ¿qué es esto? Los codinomes están, ojalá, no creo que tenga mi codinome, creo que no. ¿Lo tienen o no? No tengo ningún de hombre, no. Solamente tiene. Así es. Y no a la corrupción. Dice que una vez un presidente se ve con un ministro a un colegio humilde, ¿no? Y le dijo, ¿qué necesita esta escuelita? Le dijo el director de la escuelita, una tiza, una moto, no hay plata, dijo. Luego se fueron a un penal, ¿qué necesita el penal? Bueno, este penal no necesita, dijo el director del penal, cancha de frontón, cancha de tenis, piscina olímpica, un estadio. Le hizo un cheque de $10 millones. Que empiecen los trabajos mañana mismo. El ministro, pero presidente, ¿cómo es posible que usted esta escuela humilde, ni un centavo? Y este penal le pongo cancha de frontón, cancha de tenis, piscina olímpica, hasta estadio. Mira, le dijo al ministro, el presidente, tú y yo jamás volveremos al colegio, pero a la cárcel, quién sabe. Oh, por Dios. Hay que ver el futuro de los políticos. Querido Carlos, gracias por estar esta noche con nosotros. Como Carlos Álvarez, te doy un abrazo cariñoso. Como Pedro de Olachela, siempre hay un cariño hermoso. Claro que sí, estamos los viernes y sábados a las 8 de la noche en el Teatro Canú de Miraflores, con el show Que se vayan todos, y los sábados a las 10 en el Cártel del Humor. Un nombre muy apropiado para el Congreso, el Cártel. Bueno, ya no hay Congreso. Gracias, mi amor. Cuidado con el cono, por favor. Hay un cono, pero está ahí. Un conito, amárrenlo, por favor. Muchas gracias. A ti. Ya viene el día D de la política. Gracias. Muchas gracias. Te mando una caja de vinos. No, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Muy bien. Para bajar la tensión, Carlos Álvarez, genial como siempre. Todos los sábados a las 10 de la noche en el Cártel del Humor. Nosotros tenemos que hacer una pausa antes de ir con mi auspiciador. Vamos con nuestro mensaje, auspiciador. Antes de ir con nuestro mensaje de nuestro auspiciador, ¿con qué regresamos? La historia fantástica de Diana Núñez Cárdenas. Ella trabajaba en seguros. Y un buen día dijo, esto no es lo mío, yo soy creativa. Y con elementos de la naturaleza se ha convertido en diseñadora de modas. Sumamente original. ¿De qué se tratan sus diseños? Eso se lo vamos a contar al regresar aquí en Día D. Ahora sí, vamos con mensaje de nuestro auspiciador. Nuestra gastronomía y cusqueña comparten la misma receta, 100 gramos de pasión, un puñado de propósito y 330 mililitros de determinación, porque para alcanzar la grandeza existe un solo camino. Vamos a contar la historia de Diana Núñez Cárdenas. Ella trabajaba en seguros y un día se dio cuenta que en verdad lo suyo era, como les dije antes de la pausa, la creatividad, la creación. Y bueno, renunció a su trabajo y se dedicó a este emprendimiento de diseñar moda, tomando como elementos principales de sus creaciones elementos de la naturaleza. Vean la nota con esta emprendedora entusiasta.
La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia. Diana Carolina Núñez Cárdenas, una joven dedicada varios años al rubro de los seguros, se sintió en un momento insegura de lo que hacía y decidió recorrer por la senda de sus sueños que la terminaron llevando hacia el mundo de la moda. En mi intento por encontrar el lado bonito de la moda, conocí a James Brillant, quien es un arqueólogo estadounidense que vino a Perú muy jovencito, se enamoró de nuestros materiales, de nuestros algodones peruanos, y pues él montó su negocio de los algodones orgánicos, y hoy en día pues nos ofrecen telas tanto en tejidos planos como eso, los tejidos de punto que son los de los polos, por ejemplo. Los materiales que se estiran nos ofrecen tejidos que son amigables con el medio ambiente. Ya lo decía Giorgio Armani, la moda es la mejor herramienta para ayudarnos a soñar, ya que en ella es donde confeccionamos nuestro camino para llegar al éxito, pero este no sería posible sin la ayuda de las personas a quienes más queremos. Ella es la protagonista de mi colección, El Jardín de Jacinta. Ha sido mi cómplice en cada paso que he dado. Ha montado conmigo cerros, montes, todo para conseguir la cochinilla que nos dio este bello vestido que ahora tiene aquí Pierina. La joven diseñadora se enorgullece en mostrarnos sus trabajos, que son en su totalidad piezas de arte hechas con elementos de la naturaleza y realizados bajo una creativa y revolucionaria forma de querer vestir bajo la sencillez y la elegancia. Les presento a este vestido, que es el vestido de novia. Fue realizado con algodón, gasa de algodón pima orgánica y con teñido de cochinilla, con una técnica que se llama chigori, y consiste en amarres que reservan algunos espacios en la tela y pues pintan de manera más intensa en otros lados. El algodón orgánico, este tipo de algodón, es un algodón cultivado también en zonas amazónicas de la selva, donde se contribuye con comunidades de estas zonas, ya que se acopia todo el cultivo que ellos tienen. La moda no solo existe en los vestidos, pues tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos y lo que está sucediendo. Ese es el concepto que encierra Diana Carolina en su colección de ropa, que fue premiada en su centro de estudios como la mejor confección en el desfile de graduación. Todo nació en el jardín de mi mamá, que de hecho la primera colección que lancé se llama El Jardín de Jacinta, y esto está inspirado en la conexión del ser humano con la naturaleza. Conectemos nuevamente con la tierra y respetemos, encontremos un equilibrio que pues a todos nos beneficia. Sus ganas de emprender la motivaron a demostrar que con esfuerzo y perseverancia todo se puede. Pues mientras la mente se mantenga inquieta y soñadora, nada será limitado para esa persona. Yo creo que en la vida hay que seguir lo que nos dice el corazón. Y hay que apostar por eso hasta el final, hay que insistir. Y si nos vamos a caer, pues sí, nos vamos a caer. Nos van a decir no puedes, porque me lo han dicho muchas veces. Pero hasta eso, inclusive cuando tienes la convicción y el corazón te lo dice, hasta eso te da fuerza y te da impulso para seguir adelante y decir yo sí puedo, yo sí lo puedo lograr. Tú también puedes ser un profesional en lo que haces. Si quieres construir, hazlo con los ferreteros de Progresol. Ellos prometen y cumplen, siempre tienen productos de calidad para tu proyecto, te ofrecen prontitud en entregas sin prórroga y son pro WhatsApp para todo lo que necesites, porque es la red de ferreterías más confiable. Progresol, tu socio pro en construcción. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día D. Ya viene Verónica de Película, y antes de irme y despedirme, recomendarles mañana la edición matinal de ATV Noticias con Milagros Leiva. Estará en los estudios con Daniel Salaverry, expresidente del Congreso de la República, y una denuncia gravísima, una adolescente que terminó siendo violada, vejada sexualmente tras hacer contactos con su victimario vía Facebook. Hasta mañana, eso en ATV edición matinal. Conmigo hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10. Muy buenas noches.